juntos. Dios Padre vivo, santo y misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores, merecíamos ir al infierno, pero tú tienes misericordia increíble de cada uno de nosotros, y tú viniste a nosotros por medio de la palabra verdadera y salvaste a cada uno de nosotros a través del Evangelio. Te pedimos que hasta que venga el Señor, tú nos guíes y ayudes para que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana en el camino de la verdad. Somos muy débiles, a veces somos necios. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra. Especialmente en este lugar hay almas que aman tu palabra. A través de tu palabra queremos llevar nuestra vida delante de ti correctamente y rectamente. Y también alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Tú nos permitiste para que podamos predicar la palabra de la vida eterna a ellos a través del seminario que va a haber mañana. Oramos que muchas almas puedan entender tu palabra y puedan darse cuenta tu amor. De esta manera reciban la salvación. Hoy también queremos tener comunión con tu santa palabra. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículo 13 al 15. Proverbios, capítulo 3, de versículo 13 al 15. También hay palabra en la pantalla. Despacio, vamos a leer juntos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que es las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender, meditar la palabra de Dios con el tema la sabiduría. Tal como dice esta palabra, la sabiduría
es más importante y más preciosa. Sinceramente, con el paso del tiempo, yo me siento, no es demasiado repetir la importancia de la sabiduría, porque cada uno de nosotros tiene que tener la sabiduría que está escrita en la Biblia. Sobre todo, primero, todos nosotros somos pecadores desde nacimiento. Quiere decir que básicamente nosotros no tenemos la sabiduría verdadera, la sabiduría cierta. Además, la sabiduría que está escrita en la Biblia tiene que ver con la vida. No solo la vida espiritual, sino también la vida carnal. Entonces se puede decir que muchas personas viven en medio de tristeza, en medio del sufrimiento, no teniendo la sabiduría. Muchas almas van al infierno, no teniendo la sabiduría verdadera. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar así. La sabiduría que está escrita en la Biblia se relaciona con la vida espiritual, la vida carnal. Entonces es muy importante. Proverbios capítulo 3, versículo 18. Despacio, leamos juntos. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que le tienen. La sabiduría es árbol de vida. Media parte dice, bienaventurados son los que le tienen. La Biblia nos sigue diciendo la sabiduría muy importante, la inteligencia es muy preciosa, muy importante. Más que plata, más que oro fino, más que piedras preciosas, la sabiduría es mejor. Pero lamentablemente, los bienaventurados son muchos. Lamentablemente, los bienaventurados no son muchos, sino pocos. ¿Qué creen que es la sabiduría, hermanos? ¿Qué les parece? En sus pensamientos, ¿qué creen que es la sabiduría? La Biblia nos enseña, ¿qué creen que es la sabiduría? Primeramente, que conozcan a único Dios verdadero es la sabiduría. Que conozcan a único Dios verdadero es la sabiduría. Y que tengan la respuesta de entrar en el cielo. Que tengan la respuesta de entrar en el reino de Dios. Es la sabiduría. Y que conozcan las cosas se quedan para siempre. Que conozcan las cosas que se quedan eternamente. Es la sabiduría. Entonces hoy vamos a meditar sobre la sabiduría uno por uno. Primero vamos a pensar, ¿dónde está la sabiduría?
¿Dónde está? ¿Dónde está la sabiduría? Lo que pasa es que en este mundo hay sabiduría o no. En este mundo hay sabiduría del hombre. Sabiduría del hombre. Entonces, en este mundo, en esta tierra, hay ciencia, hay filosofía, literatura y religión. Hay sabiduría del hombre. Quiere decir que hay filósofos, científicos, religiosos. En toda su vida, ellos estudian en sus sectores. Pero vamos a pensar, en este mundo, como yo les dije, hay sabiduría del hombre, con cuya sabiduría puede ir al cielo o no. En este sentido, la Biblia dice, no hay sabiduría en este mundo. En este sentido, Dios dice, en este mundo no hay sabiduría verdadera. ¿Por qué? Porque con ella nadie puede entrar en el reino de Dios. Entonces se puede decir que en este mundo hay sabiduría, pero la de humano es la sabiduría necia. La sabiduría necia. Hay sabiduría en este mundo, pero la sabiduría del hombre, la sabiduría del humano, es la sabiduría necia. Vamos a buscar la Biblia, Salmos 14. Antes de Proverbios, Salmos 14. Salmos 14, de versículo 1 a 3. Salmos 14, de versículo 1 a 3. Yo les leo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. 2 y 3, leamos juntos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a uno se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como yo les dije, que conozcan a único Dios verdadero es la sabiduría verdadera. Pero aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así como dice esta palabra, en este mundo hay sabiduría del hombre, pero la sabiduría necia, con cuya sabiduría nadie puede entrar en el reino de Dios. Así que la Biblia primera de Corintios 1, 20, 21 dice así. Veamos juntos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar así. En este mundo hay sabiduría del hombre, pero cuya sabiduría no sirve de nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar en el reino de Dios con su propia sabiduría. Pero ¿saben ustedes? En este mundo no solo hay sabiduría del hombre, sino también la de Satanás. En este mundo no solo hay sabiduría del humano, sino también hay sabiduría de Satanás. La sabiduría del hombre es la sabiduría necia, pero la de Satanás, ¿cómo se dice? La sabiduría de Satanás es la sabiduría falsa. La sabiduría falsa. Entonces, Satanás, diablo, con cuya sabiduría engañó desde el principio, en el huerto de Edén, engañó a Eva. Entonces, ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos mismos llegaron a ser pecadores. Somos descendientes de Adán, automáticamente, siendo descendientes de Adán, nacimos como pecadores, ni modo. ¿Por qué? Porque Satanás, con cuya sabiduría engañó a Eva. No solo esto, diablo engañó a los hombres en época de Noé. Por eso ellos no subieron al arca. Todos murieron. Además, diablo engañó a los israelitas. En ellos, Satanás hizo la obra. ¿Con qué? Con su sabiduría. Por eso la Biblia dice, San Juan capítulo 8, versículo 44, dice, el diablo es el padre de mentira. Satanás es el padre de mentira. Pero al ver la Biblia, lamentablemente, diablo engañó no solo a los incrédulos, sino también a los congregantes en la iglesia. Entonces, al ver en la iglesia primitiva, Satanás, con cuya sabiduría hizo que en la iglesia primitiva hubiera otro Dios, otro Jesús, otro Cristo, otro Evangelio, otro Espíritu. ¿Sí me doy a entender? Vamos a buscar la Biblia, segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. A través de esta palabra podemos conocer
en la iglesia primitiva, no solo aquel tiempo, sino también ahora. En la iglesia hay la obra de Satanás. Siempre Satanás, con su sabiduría, trata de engañar a los congregantes. Aquí dice, versículo 3 y 4, despacio, yo les leo. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En esta palabra, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, ¿de quién sabiduría? ¿De quién obra, hermanos? ¿De quién? De diablo, de Satanás. Entonces, versículo 13 a 15, de versículo 3 a 15, despacio, leamos juntos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que discursan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se discursa como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se discursan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 14 dice así, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfruza como ángel de luz. Diablo, de hecho, era ángel de luz, pero él mismo se corrompió, corrupto, y llegó a ser Satanás y diablos. En muchas iglesias cristianas, en muchas iglesias católicas también, hace obra la sabiduría de Satanás. En la iglesia verdadera también hay obra de Satanás. Entonces, entre los cristianos salvos hay contención, celos amargos o jactancia. Entonces la Biblia Santiago 3 dice así, leamos juntos, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. En el versículo 15, en letra roja dice así, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. A través de esta palabra, hermanos, podemos darnos cuenta dos cosas. Primero,
En este mundo no hay sabiduría verdadera. En este mundo no hay sabiduría verdadera. Otra vez vamos a buscar Job capítulo 28. Vamos a ver Job 28. Job 28, 12 y 13. Job 28, versículo 12 y 13. Dice así: mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? 13, leamos juntos. No conoce su valor el hombre, dice allá en la tierra de los vivientes. No conoce su valor el hombre, dice allá en la tierra de los vivientes. Quiere decir que en este mundo no hay sabiduría verdadera. Tal como dice esta palabra 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Quiere decir que en este mundo verdaderamente no hay sabiduría verdadera. Entonces, esta palabra nos enseña la sabiduría verdadera es la que desciende de lo alto. La sabiduría verdadera es la que desciende de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios. La sabiduría verdadera es la sabiduría de Dios. Pero la Biblia nos enseña, ¿qué creen que es la sabiduría de Dios? ¿Qué creen que es la sabiduría de Dios? La Biblia, Proverbios capítulo 8 dice, la sabiduría de Dios es Jesucristo. La sabiduría de Dios es Jesucristo. Quiere decir que Dios, toda su sabiduría está en Jesucristo. ¿Sí me doy a entender? Sí, hermanos. La Biblia dice, la sabiduría verdadera es la que desciende de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios. Pero la cual es Cristo Jesús. Toda la sabiduría de Dios está en Cristo Jesús. Vamos a buscar la Biblia, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Explicando sobre Jesús, dice así. Colosenses 2, versículo 2 y 3, despacio, leamos juntos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 2, última parte, dice así: a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien, o sea, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la sabiduría de Dios está en Cristo Jesús. Entonces, Dios, con su sabiduría, ¿qué hizo?
¿qué hace? ¿Qué hace? Dios, con cuya sabiduría, hizo la creación. La creación. Entonces, en la creación hay sabiduría de Dios. Como yo les dije, la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino de arriba. Él descendió de lo alto. La Biblia también es el libro que descendió de arriba, de Dios. Entonces la Biblia, Cristo Jesús, son sabiduría de Dios. Especialmente Dios con su sabiduría, o sea, la Biblia, la palabra, Él es Cristo, Dios hizo la creación. Entonces la Biblia, Juan, capítulo 1, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, leamos juntos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo ha sido hecho, fue hecho. Todas las cosas por Él. Él, ¿a quién se refiere? Jesús. Entonces, versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se refiere? Jesús. Cristo Jesús. Entonces, en el principio, en la creación, había sabiduría de Dios. En la creación hay sabiduría de Dios. En el principio, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó todas las cosas, ¿saben ustedes? Dios consideró, Dios contó hasta fin del mundo, hasta último tiempo. Quiere decir que en el principio Dios creó hasta las cosas que iban a aparecer en este mundo en el último tiempo. Para decirles de otra manera, Dios creó todas las cosas desde el inicio hasta el fin, en donde en el capítulo 1 de Génesis. Los hombres viendo las cosas y piensan así: este árbol apareció hoy, y esta flor, las hierbas aparecieron en nuestro tiempo. Piensan así. ¿Será? No es así. Todas las hierbas, plantas, todos los árboles ya estaban en donde, en la semilla que está escrita en la Biblia, Génesis capítulo 1. Todos nosotros también somos descendientes de Adán. Todos nosotros estábamos en el lomo de Adán como ADN. Todos los animales también, ellos ya estaban en el cuerpo de animal, que está escrito en la Biblia, Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque Dios tiene la sabiduría infinita. Dios contó, consideró hasta fin del mundo, cuando creó todas las cosas. Vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis 1, 11 y 12. Génesis
1, versículo 11 y 12. Yo les voy a algunos versículos. Ustedes pueden leer esta misma palabra con sus ojos. Génesis 1, 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora esta palabra, ¿qué creen que Dios nos enseña a través de esta palabra? Todas las cosas que van a aparecer en este mundo, ya ellos fueron hechos. Ellos fueron hechos en el principio a través de Dios. No solo las plantas, sino también los animales, las peces y las aves, pájaro, también los animales, nosotros también. Entonces, versículo 21 dice, de versículo 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 25 también. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, el hombre igual. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta palabra nos enseña. En el principio, en el capítulo 1 de Génesis, ya Dios creó hasta las que iban a aparecer en el último tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene la sabiduría infinita. La sabiduría infinita. Por eso la Biblia dice, Dios restaura lo que pasó. ¿Qué cree que significa? Todas las cosas, desde el inicio hasta el fin, todas las cosas estaban en el capítulo 1 de Génesis. 1 de Génesis. Eclesiastés 3, versículo 15, leamos juntos. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hermanos, tenemos que pensar y tenemos que creer. Dios cuenta, Dios considera desde inicio hasta el fin, desde la eternidad hasta la eternidad. Si es así, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? La sabiduría de Dios es la sabiduría verdadera, la sabiduría cierta. Él siempre cuenta, considera hasta fin del mundo, hasta la eternidad. Entonces, delante de Dios, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Hay que aprender, hay que recibir, hay que imitar la sabiduría de Dios. ¿Cómo?
¿De qué manera Dios puede ver más lejos? ¿Por qué Dios puede conocer hasta el fin del mundo, hasta la eternidad? ¿Cómo? Es natural. ¿Por qué? Porque Dios está arriba. Arriba. Hay un dicho, un pájaro que vuela alto puede ver lejos. Dios está arriba. Dios está en el cielo. Entonces Dios puede ver hasta fin del mundo, hasta la eternidad. Para que nosotros podamos tener la sabiduría de Dios, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Tenemos que volar alto. Tenemos que ver más lejos. ¿Cómo? Debemos acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos arriba a través de aprender, meditar la palabra de Dios. A través de meditar al Señor. Abandonando nuestra propia sabiduría. Hay que tirar, hay que abandonar nuestra propia sabiduría. Después podemos seguir al Señor. Después de esto puede volar alto. Podemos ver más lejos. Entonces la Biblia, Isaías 55, 8 y 9 dice así. Leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué nosotros el domingo, el miércoles, por qué nosotros nos reunimos en la iglesia? ¿Por qué se reúnen los cristianos salvos para escuchar la palabra? Quiere decir que todas estas cosas son para aprender la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Cuanto más aprenden, cuanto más se dan cuenta la palabra de Dios, o sea, la sabiduría de Dios, nosotros también podemos ver más lejos. Podemos volar más altos. Quiere decir que nosotros podemos tener la tranquilidad. Si ustedes pueden entender, considerar su muerte, su destino eterno, su reino eterno. En este mundo podemos superar la dificultad, podemos tener la paciencia, podemos entender la gracia de Dios, la gracia de Dios. Hay que pensar, Dios considera, cuenta hasta fin del mundo, hasta la eternidad. Nosotros también, los cristianos salvos, deben de considerar, contar hasta fin del mundo, hasta la eternidad. Hay que pensar a través de aprender la palabra de Dios. Es la sabiduría del Señor. Y también Dios, con cuya sabiduría, ¿qué hizo? Dios hizo cumplir la eterna redención, o sea, la salvación del alma. A través de perdonar todos nuestros pecados, Dios cumplió la
eterna redención. Esto es la sabiduría de Dios. En la eternidad, ya Dios conoció que Satanás, los demonios, iban a aparecer en este mundo. Ya conoció. No solo esto, Dios conoció que todos los hombres iban a ser pecadores. Todos los hombres iban a ir al infierno. Así que al ver la Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 1, Tito, capítulo 1, dice, en la eternidad ya Dios estableció, decidió salvar a las almas perdidas. Para decirles de otra manera, Dios decidió salvar a cada uno de nosotros por el Evangelio. Entonces Dios decidió enviar su Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces, desde hace miles de años, la Biblia seguía diciendo que Jesucristo iba a ir al mundo. Muchas veces en el Antiguo Testamento, más de 300 veces, nos profetizó acerca del único Salvador, Jesucristo. Y desde Adán hasta venida de Jesús, aproximadamente durante 4,000 años, preparó la salvación. Y por fin, por la sangre, por la muerte de Cristo, por fin cumplió la eterna redención. Quiere decir que Jesús, ¿quién es? La sabiduría de Dios. Con Jesucristo cumplió la creación. Con Jesús, con la sabiduría de Dios, el cual cumplió la eterna redención. Jesús es la sabiduría de Dios. Leamos juntos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Tal como dice esta palabra, Dios con cuya sabiduría cumplió la eterna redención, cumplió nuestra salvación. Entonces, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? De parte de Dios, cumplió la eterna redención. De nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Hay que recibir la salvación. Hay que recibir la salvación. Sobre todo, hay que recibir la salvación. De esta manera puede ir al cielo. No hay ninguna cosa más importante que ir al cielo. Entonces, nuestra iglesia muchas veces al año predica el Evangelio a través del seminario. Muchas veces. ¿Por qué? Porque lo más importante es el recibir la salvación del alma. Entonces, de nuestra parte, sobre todo, hay que recibir la salvación. Y también cada uno de nosotros tiene que tener el corazón dispuesto, como Pedro. Vamos a ver la Biblia, San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6,
versículo 67, 68. San Juan 6, 66, 68. Leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay palabra de vida eterna. Hay palabra de vida eterna. Ahora nosotros estamos aprendiendo la palabra con el tema la sabiduría. Directamente la sabiduría se refiere a Jesucristo. A Jesucristo. Por el cual Dios creó todas las cosas. Con el cual Dios cumplió la eterna redención, nuestra salvación. Entonces tenemos que imitar a Dios. Tenemos que recibir la salvación primeramente. Quiere decir que Cristo es mi sabiduría, su sabiduría. Cristo es mi santidad, mi justificación y mi redención, dice. Leamos juntos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús, ¿quién es? Sabiduría de Dios. Él llegó a ser nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y nuestra redención para con cristianos salvos. No solo esto, cuando sea la vida cristiana, los salvos, ¿qué necesitan? También Jesús. Hermanos, para llevar bien la vida cristiana, necesita la humildad, la paciencia, el amor. Necesita obediencia, necesita mansedumbre. ¿De qué manera podemos tener estas características? ¿Cómo? Meditando en el Señor, escudriñando la muerte del Señor, su sangre. Pensando en la muerte de Cristo en la cruz, podemos entender y podemos meditar en humildad. De hecho, ¿quién es Jesús? Es Dios. Por medio de su cruz podemos entender su humildad y la obediencia. Dios quiere que su Hijo unigénito muera. La obediencia. Jesús obedeció toda la voluntad de Dios Padre. Y a través de la muerte de Cristo, nosotros podemos sentir el amor, la gracia y misericordia, mansedumbre y paciencia. Todas estas cosas se necesitan para llevar la vida
cristiana, la vida cristiana. Por Jesús podemos tener la capacidad de carácter. Vamos a buscar la Biblia, Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2 y 3. 2 y 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Su divino poder significa Cristo Jesús. Cristo Jesús. A través de meditar al Señor, del Señor, nosotros podemos aprender la sabiduría verdadera, la obediencia, la humildad, el amor, la justicia y mansedumbre y paciencia. Hasta que venga el Señor, hasta que termine la historia de humanidad, Dios, con cuya sabiduría es Cristo, nos guarda. Entonces, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos guarda a través de Jesús. Nosotros, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? En el tiempo del Antiguo Testamento, para que los israelitas pudieran llevar la vida de la fe, Dios les permitió el tabernáculo, el templo a los israelitas. ¿Sí, verdad? Sí. En nuestro tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, estamos viviendo, siendo cristianos salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Los israelitas tenían que permanecer en el tabernáculo, en el templo, para aprender la palabra de Dios, para tener comunión y para orar, para aprender a Dios. En nuestro tiempo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su enseñanza? La Biblia dice en la iglesia. ¿Saben ustedes? En nuestro tiempo hay iglesia del Señor. ¿Saben ustedes? Claramente Jesucristo dice así: yo edificó mi iglesia. Entonces tiene que haber en nuestro tiempo la iglesia verdadera, la iglesia del Señor. Tiene que haber iglesia verdadera, iglesia del Señor. Así que la Biblia, Mateo 16, 18, leamos juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo directamente dice así: yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces tiene que haber en nuestro tiempo iglesia del Señor. ¿Saben ustedes? Esta iglesia es la del Señor, la del Señor. En esta palabra, esta roca, ¿a qué se refiere? Esta roca, ¿a quién se refiere? Al ver la Biblia, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, capítulo 10, versículo 4, dice, esta roca se refiere a Cristo Jesús. En base de la iglesia, la base de la iglesia es Cristo Jesús, la fe hacia Jesús. Y de ahí, las almas perdidas nacen de nuevo. La Biblia, la sabiduría de Dios, nos enseña así. Entonces, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Hay que permanecer la iglesia. Primeramente, antes de permanecer en la iglesia, hay que entender a los cristianos salvos. Hay que discernir la iglesia verdadera. Hay que discernir. No sé si ustedes tengan entendimiento acerca de la iglesia verdadera. Hace 13,000 años, en aquel tiempo había un hombre que se llamaba Nabal. Nabal se refiere tonto, necio. Su nombre es Nabal. Él estaba aparte de rey Saúl. Entonces él llegó a tener mucha riqueza, bienes. Y él tenía potestad y el poder. ¿Por qué? Porque él estaba aparte de rey Saúl. Pero mundialmente, él se puede decir que él tenía éxito. Sí, ¿verdad? Él tenía éxito mundialmente. Pero él no entendió a Dios. No entendió al hombre de Dios. Quiere decir que él no entendió a David, quien es hombre de Dios. Entonces Nabal se burlaba de David y le menospreciaba. Al fin, ¿qué habrá pasado? Nabal. Él murió horriblemente. Él murió. Al contrario, cuya esposa se llama Abigail. Al contrario, ella entendió a David. Entonces ella fue amable con David y pidió el perdón. Ella era muy sabia, pero su esposo muy necio, tonto. La Biblia dice. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que entender, discernir a los salvos y a la iglesia verdadera. Y tenemos que pensar profundamente acerca de esto. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios tiene que ver con la vida espiritual y la vida carnal. Por eso. Vamos a ver la Biblia, primera de Samuel 25. Primera de Samuel 25, versículo 3. Primera de Samuel 25, 3.
25:3. Leamos juntos. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. De versículo 23 a 26, despacio yo les leo. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente de asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de su sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ella entendió al hombre de Dios. Ella quería caminar con David. Al mismo tiempo había un hombre que se llamaba Amasai. Él, tras David, Amasai, él se dio cuenta que Dios estaba tras David. Entonces todo su corazón, él quería caminar con David. Entonces la Biblia, primera de Crónicas 12:18 dice así. Veamos juntos. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Nosotros también, cada uno de nosotros, tiene que dar testimonio para con Cristo, por ti, el Señor, y contigo, oh Hijo de Dios. Hasta que venga el Señor, tenemos que tener el corazón dispuesto para con Dios. Por eso, que permanezcan en la iglesia verdadera es la sabiduría de Dios. Hay que seguir al Señor que está en la iglesia verdadera. Es muy importante, toda la Biblia nos enseña así. Cada uno de nosotros tiene que ver con los ojos espirituales. En la iglesia verdadera hay sabiduría de Dios, y el cual siempre hace la buena obra para que las almas perdidas reciban la salvación, puedan ir al cielo, y los cristianos salvos lleven bien la vida cristiana por su palabra. Hay que ver
con nuestros ojos espirituales. Vamos a buscar la Biblia, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, 19. Colosenses capítulo 2, versículo 18, 19. Leamos juntos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas de ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En esta palabra, la cabeza se refiere a Cristo Jesús. Y todo el cuerpo significa la iglesia. Efesios capítulo 1 dice, el cuerpo del Señor se refiere a la iglesia. El cuerpo de la cabeza de iglesia es Señor, es Cristo. Señor es Cristo. Entonces, a ver, hermano, Dios es la sabiduría, con cuya sabiduría creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Entonces, siendo los cristianos salvos, tienen que aprender la sabiduría de Dios. Tenemos que volar más altos. Vamos a ver más lejos a través de la palabra. Y también con cuya sabiduría Dios cumplió la eterna redención. Entonces, nosotros también, sobre todo, tenemos que recibir la salvación. Y también Dios nos Dios nos guarda y cuida con la iglesia. Quiere decir que cada quien hay que permanecer en la iglesia verdadera. Hay que entender la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. A partir de mañana tenemos seminario de la Biblia. Quiere decir que desde mañana nosotros vamos a aprender la sabiduría de Dios. El contenido de la seminario de la Biblia es el núcleo de toda la Biblia. Entonces, desde mañana es el tiempo de ustedes. ¿De qué manera ustedes pasan una semana sabiamente o neciamente delante de la palabra de Dios? A través de la sabiduría de Dios puede tener la vida eterna. Puede vivir cómodamente y sabiamente. ¿Sí me doy a entender? Gracias. De todos modos, desde mañana tenemos seminario de la Biblia. No es seminario simple. Vamos a, primero ustedes, cada quien, hay que escuchar muy bien. Como que
escuchan la palabra primera vez. Y vamos a invitar a nuestros queridos para que escuchen la verdad, la sabiduría de Dios, y para reciban la vida eterna. Sí, hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de aprender tu santa palabra. Somos muy débiles, pero nosotros tenemos el corazón dispuesto hacia ti. Nosotros queremos seguir a ti y queremos predicar el Evangelio. Queremos salvar a nuestros queridos. Nosotros, después de recibir la salvación, estamos viviendo especialmente en el último tiempo. Te pedimos que tú guíes y ayudes a cada uno de nosotros para que pueda llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana, predicando el Evangelio. Y también queremos tener siempre la tranquilidad y la paz en nuestro corazón. Con tu palabra nos guardes. Hoy muchas gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Y amén. Muchas gracias.